Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, antes de comenzar nuestras clases les mando un saludo de codito. Bien chicos, pues el día de hoy vamos a iniciar un proyecto nuevo, el número 12 de nuestra clase de español para continuar aprendiendo en casa. Nuestro proyecto lleva como título Para toda situación, una historieta y pertenece al ámbito de participación social. La práctica social del lenguaje es que elaboren ustedes una historieta para su difusión. En este proyecto vamos a tener dos aprendizajes esperados. El primero dice así: reconoce la importancia de buscar información de un problema para su solución. Y el aprendizaje esperado número 2 dice: emplea onomatopeyas, aliteraciones, recursos gráficos y visuales, construye textos y difunde información. Bien, pues con esta información vamos a realizar la primera actividad, que consiste en escribir, diseñar y crear la portada del proyecto. Recuerden utilizar los recursos que tengan a la mano: plumones, lapiceros de colores, a lo mejor una hoja de color. Si no la tienen, no es necesario, simplemente marcar la diferencia de dónde va a iniciar nuestro proyecto. Manos a la obra. Una vez que ya han realizado la portada del proyecto, vamos a pasar ahora a la segunda actividad, que consiste en activar nuestros aprendizajes previos, porque seguramente ustedes ya conocen del tema de la historieta, no es algo que sea nuevo, e incluso algunos de ustedes seguramente han leído historietas, cómics o tebeos. Vamos a revisar cuáles son las preguntas generadoras de nuestro proyecto. Actividad número 2. Preguntas generadoras del proyecto 12, la historieta. Indicaciones: transcribe estas preguntas en tu libreta y respóndelas. Pregunta número 1. ¿Qué historietas o tiras cómicas conoces? 2. ¿Cuál te gusta o te gustaría leer? ¿Por qué? Número 3. ¿Tienes algún personaje favorito de historieta o tira cómica? ¿Cuál? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pregunta número 4. ¿Qué temas se tratan en las historietas? Y pregunta número 5. ¿Alguna vez has elaborado una historieta cómica? ¿Cómo te fue en tu experiencia? Pues una vez que hemos revisado ya las preguntas generadoras que siempre nos ayudan a activar nuestros aprendizajes previos, es momento de iniciar con el desarrollo de nuestra clase. Así que voy a utilizar mi pizarrón para que pueda yo notar algunas cosas importantes. Miren, para poder empezar a hablar acerca de los antecedentes de la historieta, necesitamos remontarnos a hace 40,000 años. Pero vamos a hacer un alto. Quiero comentarles como dato curioso que la historieta también tiene otras dos formas en cómo se le llama. Las palabras son cómic y tebeo, ¿de acuerdo? Lo voy a anotar para que nos podamos aprender estos sinónimos de la palabra historieta. Cómic, hay que tener cuidado, es una palabra grave que lleva acento en la antepenúltima sílaba, ¿sale? Porque termina en C. Y tebeo, aunque parece un poquito de burla y risa, este tebeo es con B, mientras que el otro tebeo es con V, ¿sale? Bueno, como dato curioso. Ahora sí, vámonos a imaginarnos la situación del planeta hace 40,000 años, con los primeros hombres sobre la faz de la Tierra. Estos primeros hombres y mujeres, según la teoría de Darwin de evolución, estaban experimentando pues todo un proceso de adaptación a su mundo, a la naturaleza que en ese momento existía. Y ellos y ellas, al igual que nosotros, pues tenían la necesidad de expresarse, de comunicarse. Y entonces pues lo hacían a través de muchas formas, pero no de un lenguaje, porque todavía no se había inventado el lenguaje, un lenguaje. Entonces lo hacían a través de sonidos, seguramente muy raros, a través de movimientos corporales, señalamientos y otras formas. Entre esas formas lo hicieron también a través de pinturas, es decir, de el uso de las imágenes. Y ya saben de qué estoy hablando, de las famosas pinturas rupestres. Pero voy a anotar esta información para que no se nos olvide.
Estas pinturas se creaban o se dibujaban en las cavernas o cuevas, porque eran los lugares donde ellos y ellas vivían. Y bueno, para poderlas crear, recurrían a la creación de pigmentos, es decir, de colores. ¿De dónde salían estos pigmentos? Bueno, pues eran de origen animal, como por ejemplo la sangre de los animales. De origen vegetal, como son algunas hierbas, tallos y flores, que trituraban, machacaban y que combinaban entre las mismas hierbas y flores para combinar colores, para crear colores. Y por último, los minerales, que también los encontraban en su entorno, en la naturaleza, que recolectaban y que seguramente trituraban para poder obtener también colores. Bueno, pues los primeros seres humanos sobre la faz de la Tierra pudieron crear las famosas pinturas rupestres, que en realidad son la representación de lo que ellos vivían, sentían y podían observar de su alrededor. Así podemos encontrar que las pinturas rupestres más antiguas son las que se encuentran en África, de hace 40.000 años. Pero, por ejemplo, también hay otras pinturas rupestres de hace 15.000 años que se encuentran en una cueva famosa al sur de Francia, llamada la Cueva de la Caux, donde podemos encontrar pinturas rupestres pues muy bien todavía definidas. Es decir, que con el paso de los años todavía se pueden apreciar como tal si las hubieran hecho hace algunos días, porque están muy bien conservadas. Y además, la Cueva de la Caux tiene muchísimas representaciones de animales, que seguramente eran los animales que en ese momento ellos cazaban, con los que ellos convivían. Si lo analizamos, esto de las pinturas rupestres se podría decir que es una especie de Facebook primitivo, ¿no? Porque pues ellos también publicaban imágenes en un muro, es decir, en las paredes de las cavernas. Pasados los milenios, bueno, pues el cómic se fue haciendo más complejo, hasta lo que conocemos el día de hoy. La historieta en realidad es un texto, si lo pudiéramos definir, es un texto iconográfico que narra una historia. ¿Qué es eso de iconográfico? Bueno, quiere decir que utiliza dos elementos, los textos y las figuras, las imágenes, y que la combinación de textos e imágenes forman un mensaje. Eso es lo que es una historieta. Y igual que cualquier texto narrativo, como un cuento y una leyenda, la historieta también tiene un inicio, tiene un nudo o desarrollo, y o también llamado clímax, y también tiene un final o desenlace. ¿Por qué? Porque es una historia contada a partir de textos y de imágenes. ¿Y por qué decimos que es tan compleja la historieta? Bueno, porque hace uso, por ejemplo, de viñetas, que son estos cuadros donde se dibujan las escenas de la historieta. Hace uso, por ejemplo, de onomatopeyas, que es la representación de los sonidos a través de los dibujos. Hace, por ejemplo, uso de formas, de colores y de muchísimos recursos más. De este proyecto vamos a conocer cuáles son los elementos principales que integran una historieta, para que los estudiemos, los conozcamos y los podamos también utilizar. Después vamos a investigar sobre un problema o una situación social que nos atraiga, para que a partir de eso nosotros podamos hacer una historieta. Puede ser incluso, por ejemplo, la situación que se está viviendo actualmente con el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Chicos, una vez que tengamos la información de la situación que queremos expresar a través de una historieta, vamos a crear ya como producto final del proyecto nuestra historieta, para que podamos difundir este tebeo, este cómic con nuestra clase, con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, bueno, pues vamos a conocer en este momento cuáles son las partes que integran la historieta. Vamos pues. Para eso me voy a apoyar de un fragmento de cómic de Garfield, uno de Guardianes de la Galaxia, otro más de Naruto, que en este caso es un cómic japonés, mejor conocido como manga, y un clásico que en este caso escogí el de Batman. Había yo seleccionado el de Superman, pero creo que Batman es más rudo, es más misterioso, y me gustan mucho como todos los artefactos que tiene para todo.
además de la tecnología que utiliza. Bien, ahora vamos a analizar el primer elemento, y estos son los recuadros. Dice así, que son las escenas y se presentan en secuencia lógico-temporal, es decir, que van en orden. No necesariamente pueden ser cuadrados y rectángulos, pueden ser otras figuras geométricas. Y quiero decirles una particularidad de los cómics. Generalmente estos se leen de izquierda a derecha. La mayoría de ellos, a excepción del manga. El manga se lee de derecha a izquierda. Eso está interesante. Ahora, ya que estamos en este de Naruto, observen que aquí, por ejemplo, para representar las escenas, no se está haciendo uso clásico del rectángulo y el cuadrado. Vean, este es otro tipo de figura, pero adentro de esta figura se está representando la historia. En los cómics clásicos, como por ejemplo en el de Batman, sí se cuida mucho que se vea muy estético, que las escenas no se combinen con otras, que no se encimen, y respetan mucho como que sea muy bien medido, que los espacios sean muy armónicos. Lo mismo en el de Garfield. Vean, observen cómo los rectángulos pues, están del mismo tamaño, no es uno más grande que el otro, cuidan mucho estos aspectos. Pero por ejemplo en el de Guardianes de la Galaxia, pues aquí los rectángulos se presentan de forma vertical, a diferencia de los otros cómics donde se presentaban de manera acostada. Observen. Vamos a analizar el segundo elemento, que en este caso son los globos. Y dice que son recursos donde se escriben los textos para indicar lo que dice, piensa e imagina el personaje. A veces, aparte de textos, se ponen en ellos groserías o dibujos. No es el caso de los cómics que les presento, aquí solamente se presentan textos. Por ejemplo aquí, donde John Bonachon está hablando con Odie y con Garfield, se utilizan unos globitos un poquito más redondos. Quiero mencionarles que estos globos un poquito más redondos generalmente se ocupan para las conversaciones de los personajes, pero cuando el personaje está soñando, está imaginando o está pensando algo, se utilizan estos globos en forma de nubecitas. Estos, ¿sale? Aquí en el de Guardianes de la Galaxia los globos son completamente más circulares y están completos, observen, y son de conversaciones. En el de Naruto no hay. Pero en el de Batman, algo curioso es que el principal con el que inicia el cómic tiene forma del mismo Batman, es decir, de la forma del murciélago. Está interesante eso. Bien, vamos ahora a analizar el tercer elemento, que son los textos escritos. Y dice que se usa un lenguaje coloquial, es decir, sencillo, y pueden aparecer dentro de los globos o fuera de ellos para brindar más información acerca del cómic. Para presentar sonidos, que le llamamos onomatopeyas, o bien le pueden dar voz a un narrador que cuenta lo que ocurre. Las onomatopeyas, chicos y chicas, son los efectos de sonido dentro de los cómics. Por ejemplo, aquí tenemos uno, slam. Aquí es como que se abrió la puerta, ¿sale? Los podemos observar más en el de Naruto. Aquí hay una pelea entre dos personajes, Tobi y Kakashi. Y observen que hay muchas onomatopeyas, que son estas simulaciones de los sonidos. Vean, aquí como le está lanzando unos discos y también unas estrellas ninja, pues estos son los sonidos de impacto de las estrellas sobre esta plataforma de concreto. Pero también, por ejemplo, aquí hay líneas de movimiento que representan que el personaje las está esquivando. Vean aquí, ¡bam!, ¿no? Que se estrelló, que golpeó. Y lo mismo ocurre en el de Batman. Generalmente las onomatopeyas van a aparecer mucho en los cómics de superhéroes, ya que hay peleas, hay explosiones y muchas cosas más. Por ejemplo, aquí dice ring, ¿sale? Es decir, que está sonando un teléfono. Y efectivamente, en la escena siguiente está el comisario Gordon, pues atendiendo el teléfono. Ahora, quiero que observen que aquí se está dando un texto fuera de los globos de diálogo. Aquí hay la voz de un narrador que dice, la casa del comisario Gordon, que en ese momento conversa con su amigo, el famoso Bruce Wayne. Bien, vamos a ver el siguiente elemento, que son los dibujos. Y dice que estos le dan vida al tebeo, porque son las representaciones de las escenas de la historieta. Cuando se ocupan varias imágenes repetidas o parecidas, se está usando la literación, ya sea para mantener la lógica de la historia o recalcar algo. Y eso lo vamos a observar en el cómic de Garfield. Quiero que observen esto. Miren,
Aquí en el de Garfield, observen que Garfield se está ocupando el mismo dibujo en distintas escenas, porque no es necesario dibujar un nuevo Garfield. Vean, esta imagen, esta y esta, es exactamente el mismo dibujo, solamente que la escena cambia. Ahora, por ejemplo, el Odie que está aquí con el Odie que está acá es exactamente el mismo. Y el Odie de esta escena con el Odie de esta es también el mismo personaje. Esto ocurre mucho también en las caricaturas. Por ejemplo, como cuando en Bob Esponja los habitantes de Fondo de Bikini rodean el crustáceo cascarudo, se observa que hay muchos peces dibujados alrededor del crustáceo cascarudo, pero lo que hizo el caricaturista es que solo dibujó unos cuantos, copió y pegó muchas veces para que se vean muchos. Lo mismo ocurre aquí, no es necesario dibujar nuevos personajes en distintas posiciones. Vean, se están utilizando exactamente los mismos. Y bien, el último aspecto son los colores y trazos, y se refiere a todas las formas, estilos que se pueden poner en la historieta, desde líneas, figuras, formas, tipos de letras, tamaños, ubicaciones de letras, dibujos, etc. Y bien, pues quiero mencionarles, quiero que vean esto, por ejemplo, acá en el título de Garfield, donde se está utilizando un tipo de caligrafía distinto al resto del cómic, pero también se le están poniendo colores del característico color del gato. Por ejemplo, acá está el color naranja y al final le dieron la idea de que esta es una cola y que el nombre simula también el cuerpo del gato, ¿sale? Por ejemplo, acá en Guardianes de la Galaxia, observen los colores que se pueden representar en las escenas, porque es la simulación de que están en el espacio, también las formas, las líneas, los fondos, ¿sale? Eso también es muy, muy característico. Lo mismo aquí en el de Naruto. Observen que aquí hay muchas líneas de movimiento. Vean, aquí el personaje se está moviendo para lanzar los discos. Vean su vestimenta, está volando en el aire. ¿Cómo sabemos que en el aire? Bueno, porque hay líneas de movimiento. Quiero mencionarles como dato curioso que el manga generalmente se dibuja en estos tonos, haciendo uso de una escala de blancos y negros. Y bueno, pues en el de Batman también hay un poco de estas líneas, también como vean, el tipo de letra, las sombras, aquí por ejemplo los dibujos con el cigarrillo, con la pipa, con el humo que se dirige a una sola dirección, la sombra, por ejemplo, aquí en la silla de respaldo del comisario Gordon, etcétera, ¿sale? Entonces, todos estos elementos enriquecen nuestro cómic. Actividad número 3. Bien, ha llegado el momento de leer y conocer algunos tipos de cómics para que identifiques los recursos que se utilizan cuando se crean. Nos vemos en un siguiente video para seguir aprendiendo en casa y continuar con nuestra clase del proyecto número 12. Para toda ocasión, una historieta. Adiós.